Ayúdame a recuperar a mi ex, le dijo el millonario CEO a su asistente, pero ella le demostró amor verdadero. Él lo tenía todo: riqueza, poder, mujeres cayendo a sus pies. Pero había olvidado cómo amar de verdad. Para recuperar a la mujer de sus sueños, recurrió a la única persona que siempre estuvo ahí, su asistente. Lo que ninguno de los dos esperaba era que esta misión imposible se convertiría en el giro más grande de sus vidas. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Dale like y suscríbete porque esta historia atrapará tu corazón desde el primer momento hasta el último. La alarma sonó estridente a las 6 de la mañana, como todos los días. Sofía abrió los ojos en el dormitorio reducido que compartía con su compañera de piso Laura en Malasaña. El apartamento tenía 2 habitaciones diminutas, una sala apenas lo suficientemente grande para un sofá de 2 plazas y una cocina donde 2 personas no podían estar de pie una al lado de la otra. Se levantó sin prisa. A sus 26 años, Sofía tenía una rutina que funcionaba como un reloj. Ducha rápida, café negro, ropa discreta pero impecable. Siempre una chaqueta, siempre una blusa neutra, siempre zapatos planos que no le lastimaran los pies durante el largo día que tenía por delante. Otro lunes, murmuró para sí misma, ajustando su cabello castaño frente al espejo empañado del baño. Sofía sabía que no era el tipo de mujer que hacía girar cabezas en la calle. No tenía esos rasgos impactantes que hacían que los hombres se detuvieran en seco. Era bonita de una manera simple, natural. El tipo de belleza que la gente solo notaba cuando realmente se detenía a mirar. Y casi nadie se detenía. En el metro atestado, Sofía se apretujó entre ejecutivos y estudiantes. 40 minutos de viaje que llenaba leyendo novelas románticas sobre mujeres que encontraban el amor en los lugares más inverosímiles. Frente a ella, una pareja joven se besaba intensamente, ajena al mundo que los rodeaba. Sofía apartó la mirada, pero no pudo ignorar el murmullo bajo de palabras dulces que se susurraban el uno al otro. Historias de amor sucediendo justo frente a sus ojos mientras ella permanecía invisible en la multitud. La oficina ocupaba la 10ª planta de un edificio moderno en el centro de Madrid. Sofía siempre llegaba exactamente a las 8. Organizaba la agenda, clasificaba documentos, preparaba café en la máquina expreso italiana que Alejandro había traído de un viaje a Milán. Alejandro Vega, 37 años, 1,85 m, cabello negro siempre perfectamente peinado. Vestía trajes que costaban más que el salario de Sofía de 3 meses. Conducía un BMW negro que ella veía brillar en el estacionamiento ejecutivo del edificio. Era el tipo de hombre que hacía suspirar a las mujeres cuando pasaba. Elegante sin esfuerzo, encantador sin intentarlo. Dueño de una firma de consultoría que atendía a empresas del IBEX 35 en toda España. Sofía había trabajado para Alejandro durante 3 años. 3 años siendo su asistente de confianza, la persona que conocía su agenda mejor que él, que sabía exactamente cómo le gustaba el café, que podía leer su estado de ánimo solo por la forma en que cerraba la puerta de su oficina. Había aprendido a leer a Alejandro como a un libro. Cuando estaba estresado, se volvía más silencioso. Cuando estaba satisfecho con un negocio, tamborileaba los dedos sobre el escritorio. Cuando algo le molestaba, se pasaba la mano por el cabello y dejaba escapar un suspiro casi imperceptible. Sofía lo notaba todo. Era su trabajo notarlo. «Sofía, ¿puedes venir un momento?» Su voz llegó a través del intercomunicador desde la oficina principal. Ella tomó su libreta y entró a la sala. Alejandro estaba de espaldas a ella, con las manos en los bolsillos, mirando a través de los ventanales del piso al techo el horizonte de Madrid. La Torre Picasso se elevaba a la distancia, rodeada de innumerables otras torres que se alzaban hacia las nubes. «Necesito que canceles la reunión de las 3», dijo sin volverse. «Y envía flores a la inauguración de la galería de Valeria Montes. Ya sabes cuáles le gustan». Sofía anotó todo. Valeria Montes había sido clienta durante 2 años. Orquídeas blancas. Siempre orquídeas blancas. «¿Algo más, señor?» «¿Vega? ¿No? ¿Yo?» Dudó un momento.
como si fuera a decir algo diferente, pero cambiando de opinión en el último segundo. No, gracias. Se dio vuelta entonces. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron durante varios segundos más de lo normal. Sofía sintió algo diferente en esa mirada, una intensidad que no podía descifrar, como si quisiera decir algo importante, pero decidiera no hacerlo en el último instante. Bo nunca me había mirado así antes, pensó, sintiendo un escalofrío extraño recorrer su columna. Puedes irte. Gracias. Pero no apartó la mirada de inmediato. Sofía salió de la oficina con las piernas ligeramente temblorosas y la extraña sensación de que algo había cambiado para siempre, aún sin poder explicar qué. Hizo las llamadas necesarias, envió los correos, organizó documentos para la reunión del día siguiente. El trabajo la mantenía ocupada, pero no evitaba que su mente divagara. Se preguntaba cómo sería tener a alguien, un hombre que llegara a casa al final del día y preguntara cómo había sido el trabajo, que compartiera con ella las pequeñas victorias y las pequeñas derrotas de la vida diaria. Sofía había vivido sola desde los 23. Laura era una buena compañera de piso, pero cada una vivía su propia vida. Lo que Sofía realmente quería era simple: ser importante para alguien. No solo profesionalmente, como lo era para Alejandro. Quería ser importante de verdad. El día pasó como todos los demás, pero algo era diferente. Sofía sentía una tensión en el aire que no podía explicar. A las 6 de la tarde, recogió sus cosas y se despidió. Hasta el lunes, tallamos, señor. Vega. Alejandro estaba organizando papeles en su escritorio, pero se detuvo cuando ella habló. Levantó la vista y la observó durante un momento que pareció eterno. Había algo en su mirada que Sofía nunca había visto antes, una inquietud, como si estuviera decidiendo algo importante. ¿Por qué me mira así?, pensó Sofía, sintiendo su corazón acelerarse. Sofía. Su voz salió más baja de lo normal. Que tengas un buen fin de semana. Necesitamos hablar. El lunes. Ella asintió sin entender completamente, pero con la certeza de que este hombre que había conocido durante 3 años se había convertido en un completo extraño en el espacio de una sola mirada. De acuerdo. Hasta el lunes. Sofía descendió las 10 plantas en el ascensor y caminó hacia la estación de metro. El vagón estaba abarrotado como siempre al final del horario laboral. Se apretujó entre ejecutivos cansados y estudiantes ruidosos, aferrándose fuerte a la barra de soporte. Durante el viaje de regreso a casa, Sofía miraba a través de la ventana del metro y observaba la ciudad pasar, las luces comenzando a encenderse, la gente apurándose a sus compromisos vespertinos, la vida sucediendo afuera mientras ella estaba ahí dentro del vagón, dirigiéndose a casa sola una vez más. En Malasaña, Sofía se detuvo en el mercado de la esquina y compró ingredientes para una cena simple. Otra noche sola en el apartamento vacío. Laura se había ido a pasar el fin de semana en casa de sus padres. Mientras cocinaba, la soledad pesaba más de lo habitual. La ciudad afuera pulsaba con vida. Encuentros, historias cruzándose, y ella estaba ahí. Una vez más cenando sola mientras veía una película sobre una secretaria que se enamoraba de su jefe. Sofía apagó la televisión antes del final. Comió en silencio, lavó los platos y se fue a su habitación. Tomó un libro del estante, otro romance que una amiga le había prestado, y se recostó en la cama. Leyó unas páginas sobre una mujer valiente que lo dejaba todo atrás para empezar de nuevo en un pueblo pequeño y encontraba el amor verdadero en el lugar más inverosímil. Gradualmente, sus ojos se volvieron pesados. Sofía marcó la página y colocó el libro en la mesita de noche. A través de la ventana de la habitación, podía ver las luces de los edificios vecinos. Otras personas, otras vidas, otras historias sucediendo simultáneamente con la suya. Cerró los ojos y se preguntó si algún día su propia historia tendría un capítulo diferente. Si algún día sería más que la asistente eficiente, la amiga confiable, la inquilina que pagaba el alquiler a tiempo.
Sofía no sabía que el lunes siguiente, su vida cambiaría para siempre. Y todo comenzaría con una conversación que Alejandro había estado planeando durante semanas. Una petición que parecería simple, pero que pondría patas arriba todo lo que ella pensaba que sabía sobre el amor, sobre sí misma y sobre lo que el corazón es capaz de soportar en silencio. El lunes llegó cargado de una tensión que Sofía no podía nombrar. Desde el momento en que despertó, sintió mariposas en el estómago, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Durante todo el día, Alejandro pareció diferente, más callado de lo habitual, perdido en pensamientos que ella no podía descifrar. Respondía llamadas con respuestas monosilábicas, firmaba documentos sin realmente leerlos. Y varias veces Sofía lo sorprendió mirando por la ventana con una expresión que nunca había visto antes. Melancolía, eso era. A las 5:30 de la tarde, cuando la oficina comenzó a vaciarse y los últimos empleados se despidieron, Alejandro apareció en su puerta. Sofía, ¿puedes quedarte un poco más? Necesito hablar contigo. Su voz tenía un tono que ella no reconocía. No era el tono profesional habitual, ni la autoridad natural de un jefe. Era algo más personal, más vulnerable. Por supuesto, señor. Vega. Sofía guardó los archivos en su computadora y los siguió a su oficina. El sol se ponía sobre el horizonte de Madrid, pintando el cielo de naranja y rosa. Desde la 10ª planta, la vista era impresionante. La casa de campo a la distancia, los puentes conectando la ciudad, el Manzanares reflejando las primeras luces de la tarde. Alejandro le hizo un gesto para que se sentara en la silla frente a su escritorio. Él permaneció de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de su silla, los ojos fijos en el paisaje exterior. Sofía, en 3 años trabajando conmigo, me has llegado a conocer bastante bien, ¿no? Sí, señor. Creo que sí. Sabes que no soy alguien que se abre fácilmente, que hable de su vida personal. Sofía asintió. Era cierto. En 3 años, sabía que Alejandro era soltero, que vivía en Chamberí, que viajaba frecuentemente por negocios. Eso era todo. Era una fortaleza cuando se trataba de intimidad. Alejandro se dio vuelta entonces. Se apoyó contra el escritorio y la miró directamente. Hay una mujer, dijo. Sofía sintió algo extraño removerse en su pecho. Alguien que fue, que sigue siendo, muy importante para mí. Sofía mantuvo su expresión neutral, profesional, pero por dentro, algo comenzó a desmoronarse. No sabía exactamente qué ni por qué, pero se sentía como si una puerta se estuviera cerrando antes de que ella siquiera supiera que existía. Valentina, continuó Alejandro, y cuando pronunció el nombre, todo su rostro cambió. ¿Vale? Salimos durante 2 años, rompimos hace 8 meses. Hizo una pausa prolongada. Se pasó la mano por el cabello. Sofía notó que sus manos temblaban ligeramente. Ella es el tipo de mujer que entra en un restaurante y hace que todos se den vuelta. Alejandro sonrió con una tristeza que Sofía nunca había visto. Tiene una galería de arte en Chueca, esa presencia que te hace olvidar cómo respirar cuando sonríe. Sofía recordaba vagamente haber visto a una mujer rubia esperando a Alejandro en el vestíbulo del edificio hace meses. Elegante, alta, vistiendo un vestido que probablemente costaba más que el salario de Sofía. Había pensado en ese momento que debía ser una clienta importante. Ahora sabía quién era. ¿Por qué rompieron?, preguntó, sorprendida por su propio coraje al hacer la pregunta. Sofía apretó sus propias manos en su regazo, tratando de contener el temblor. Alejandro suspiró profundamente. Vale siempre decía que yo no me entregaba completamente, que nunca sabía lo que realmente estaba sintiendo. Caminó hacia la ventana. Ella necesitaba más de lo que yo podía dar en ese momento. Sofía vio el dolor en sus ojos. Era la primera vez que Alejandro mostraba algún tipo de vulnerabilidad frente a ella. Se cansó de esperar que yo cambiara, continuó, su voz más baja. Y tenía razón. ¿Y ahora?, preguntó Sofía,
aunque no quería escuchar la respuesta. Ahora me doy cuenta de que cometí el mayor error de mi vida. Alejandro se alejó de la ventana, sus pasos pesados. Vale era mi futuro, y la dejé escapar. Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo. Tragó saliva con dificultad, enrollando un mechón de cabello alrededor de su dedo nerviosamente. Alejandro comenzó a caminar por la habitación, con las manos en los bolsillos, inquieto. La quiero de vuelta, Sofía. Necesito recuperar a Vale. Sofía sintió como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. No podía entender por qué esas palabras la afectaban tanto. Alejandro siempre había sido solo su jefe, solo. ¿No es así? ¿Y dónde encajo yo en esto?, logró preguntar, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Alejandro dejó de caminar y se volvió hacia ella. Eres la persona más perceptiva y honesta que conozco. Entiendes a las personas de una manera en que yo nunca podría. Sabes lo que las mujeres realmente quieren, lo que las hace sentir especiales. Sofía sintió un escalofrío. Necesito tu ayuda, dijo, acercándose. Necesito que me enseñes cómo recuperar a Vale, cómo convertirme en el hombre que ella merece. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Podía sentir el peso de su petición colgando en el aire entre ellos. Alejandro, comenzó, usando su nombre sin el Señor. Por primera vez en 3 años. Decir Alejandro en voz alta se sentía demasiado íntimo, demasiado peligroso, como si hubiera cruzado una línea invisible. Sofía, confío en ti más que en nadie. Alejandro dejó de caminar y la miró. Me conoces mejor que nadie. Si alguien puede ayudarme a ganar el corazón de la mujer que amo, esa persona eres tú. La mujer que amo. Sofía sintió su pecho oprimirse. Cerró los ojos por un segundo, tratando de componerse, mordiéndose el labio inferior. ¿Yo? Sofía tartamudeó, sintiendo las palabras enredarse en su garganta. No sé si soy la persona adecuada para esto. Por dentro, una voz gritaba, ¿por qué no yo? ¿Por qué nunca yo? Eres la única persona adecuada, insistió Alejandro. Sofía, por favor. Eres mi única esperanza. Sofía lo miró a los ojos y vio algo que nunca había visto antes. Alejandro Vega, el empresario exitoso y seguro, estaba suplicando. Estaba vulnerable. Tenía miedo. Y ella no podía decir que no. Está bien, susurró. Te ayudaré. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue radiante. Se acercó, tomó sus manos entre las suyas, y Sofía sintió electricidad recorrer todo su cuerpo. Gracias, Sofía. Sabía que podía contar contigo. Sofía forzó una sonrisa, pero por dentro sentía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Había aceptado ayudar al hombre que ella, al hombre que admiraba, que la intrigaba, que hacía que su corazón se acelerara cada vez que la miraba de esa manera. Había aceptado ayudarlo a amar a otra mujer. ¿Cómo empezamos?, preguntó, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Dios, ¿qué acabo de hacer?, pensó, pero mantuvo la sonrisa forzada en su rostro. Mañana hablaremos de los detalles, dijo Alejandro, todavía sosteniendo sus manos. Pero Sofía, esto tiene que quedarse entre nosotros. No quiero que nadie en la oficina lo sepa. Por supuesto, Alejandro. Soltó sus manos, y Sofía inmediatamente sintió frío. No te imaginas lo mucho que esto significa para mí, dijo. A Vale quedará impresionada cuando descubra el hombre en el que me he convertido. Sofía se levantó de la silla, sus piernas temblorosas. Debería irme entonces. Hasta mañana, señor Vega. Alejandro, corrigió sonriendo. Creo que después de hoy podemos dejar las formalidades, ¿no crees? Sofía asintió, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Cuando estaba a punto de irse, escuchó su voz una vez más. Sofía. Se dio vuelta.
y gracias por aceptar ayudarme. Eres especial. Sofía sonrió tristemente y salió de la habitación. En el ascensor bajando las 10 plantas, se apoyó contra la pared despejada y se miró a sí misma. El mismo rostro de siempre, simple, ordinario. Nada que pudiera competir con una sofisticada dueña de galería de arte en Chueca. ¿En qué acababa de meterse? ¿Y por qué sentía que acababa de romper su propio corazón antes de siquiera saber que estaba entero? Y lo peor, él nunca lo sabría. La mañana siguiente, Sofía llegó a la oficina con un sentimiento extraño en el pecho. Había dormido mal, soñando con miradas intensas y palabras no dichas. Se despertó varias veces durante la noche, siempre con el mismo pensamiento martillando en su cabeza. ¿Qué hice? Pero se había tomado una decisión. Si iba a ayudar a Alejandro, lo haría bien. Si iba a sufrir, al menos lo haría con dignidad. Alejandro ya estaba en la oficina cuando ella llegó, lo cual era inusual. Normalmente llegaba después de las 9, pero eran solo las 8:15. «Buenos días, Sofía». «Buenos días, Alejandro». El nombre todavía se sentía extraño saliendo de su boca, pero él sonrió al escucharlo. «¿Podemos hablar ahora? Sobre... ya sabes». «Sí». Sofía guardó su bolso y lo siguió a la oficina. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos, y ella sintió como si estuviera entrando en territorio peligroso. «¿Por dónde empezamos?», preguntó, sentándose en el borde del escritorio, más relajado que el día anterior. Sofía respiró profundo. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Primero, necesito entender a Valentina. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Cómo se conocieron? Alejandro sonrió, y Sofía vio sus ojos iluminarse. Nos conocimos en una exposición de arte contemporáneo en el Reina Sofía. Ella estaba explicando una obra a un grupo de turistas franceses. Hablaba con tanta pasión, tanto conocimiento. Hizo una pausa. Yo solo me quedé ahí escuchando hasta que notó mi presencia. ¿Pero no dijiste nada? Vale es vibrante. Le gusta la música, bailar, el arte, obviamente. Adora el jazz, el swing, esas cosas más clásicas. Siempre intentaba convencerme de bailar con ella, pero yo... Se pasó la mano por el cabello. Siempre decía que no tenía tiempo para esas cosas. ¿Y ahora?, preguntó Sofía, ya sabiendo la respuesta. Ahora haría cualquier cosa por bailar con ella. Sofía cerró los ojos por medio segundo. Cuando los abrió, estaba decidida. De acuerdo, empecemos con lo básico. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, asumiendo el papel de consultora. ¿Cómo la conquistaste la primera vez? Fui directo, envié flores caras, la llevé a restaurantes sofisticados, le di regalos importados. Pensé que eso era suficiente. ¿Y lo fue? Alejandro dudó un momento. Por un tiempo, sí. Pero Vale siempre decía que extrañaba la espontaneidad, sorpresas simples, momentos íntimos que no costaban una fortuna. Sofía asintió, anotando mentalmente cada pieza de información. Entonces necesitamos cambiar completamente tu enfoque. Lo miró. Alejandro, vas a tener que salir de tu zona de confort. Estoy listo. Primero, la ropa. Siempre vistes trajes oscuros. Demasiado formal. Valentina necesita ver a un hombre más accesible, más relajado. Sofía se acercó a su armario y sacó una camisa celeste que nunca lo había visto usar. Mañana, usas esta camisa, sin corbata, mangas arremangadas, pantalones de lino si los tienes. Alejandro hizo una mueca. Sofía, tengo reuniones importantes. ¿Valentina es más importante que tus reuniones? Lo interrumpió. Él se quedó en silencio. Luego asintió. Segundo, mensajes. Deja de enviar. Buenas noches, Valentina. Espero que hayas tenido un buen día. Eso es demasiado formal. Sofía tomó su teléfono de sus manos. Envía algo como: pensé en ti hoy cuando vi un hermoso atardecer. Me recordó tu sonrisa.
Alejandro la miró como si hubiera hablado en otro idioma. Eso suena cursi. Para ti, tal vez. Para ella, es romántico. Sofía le devolvió el teléfono. Y a las mujeres les gusta saber que las recuerdan en momentos simples del día. ¿Cómo sabes estas cosas? La pregunta tomó a Sofía desprevenida. ¿Cómo explicar que lo sabía porque eso era exactamente lo que le gustaría recibir? ¿Que soñaba con mensajes así? Intuición femenina, respondió apartando la mirada. Tercero, flores. Deja de enviar arreglos enormes y caros. Compra un ramo simple tú mismo, rosas rojas o margaritas. Entrégalas personalmente. Alejandro anotó todo en una libreta. ¿Y cuarto? Sofía dudó. Sabía que esta parte sería la más difícil para ella. ¿Dijiste que a Valentina le gusta bailar? Le gusta. Entonces vas a aprender a bailar. Alejandro se rió. Sofía, tengo 2 pies izquierdos. Vale siempre bromeaba que bailaba como un robot. Entonces vamos a enseñarle a este robot a tener alma. Sofía se sorprendió de la determinación en su voz. Conozco un estudio en el barrio de Salamanca. Muy buen instructor, discreto. ¿Quieres que tome clases de baile? No. Quiero que tomemos clases de baile juntos. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro la miró con una expresión que Sofía no pudo descifrar. Tú bailas. Sofía sintió su rostro acalorarse. Un poco. Mi madre me puso en clases cuando era adolescente. Solo lo básico. No mencionó que todavía bailaba sola en su habitación a veces, cuando se sentía demasiado sola. Puedo enseñarte los primeros pasos, y luego podrás practicar con Valentina. La ironía de la situación no se le escapó. Enseñar al hombre que amaba a bailar para que pudiera conquistar a otra mujer. Sofía, no puedo pedirte eso. Ya es demasiado. Alejandro, interrumpió, si quieres recuperar a Valentina, necesitas hacer sacrificios. ¿Y yo? Yo ya dije que te ayudaría. Él la estudió durante un largo momento. ¿Cuándo? Esta noche. 7 en punto. Calle Serrano con Goya. Estudio ritmo. ¿Ya has investigado todo esto? Sofía no respondió. La verdad era que conocía el estudio porque pasaba frente a él cada vez que visitaba a una tía en Salamanca. Siempre se detenía a ver a la gente bailando a través de la ventana, soñando con el día en que tendría a alguien con quien bailar. Entonces está acordado, dijo, volviendo al modo profesional. Hoy empezamos con el baile. Mañana usas el atuendo más casual y envías un mensaje dulce a Valentina. Y después de eso, veremos cómo reacciona ella y prepararemos el siguiente paso. Alejandro se levantó y caminó hacia donde estaba Sofía. Sofía, no sé cómo agradecerte. Estás haciendo algo extraordinario por mí. Tomó sus manos, tal como lo había hecho la noche anterior. Sofía sintió la misma electricidad, el mismo escalofrío. Eres una persona muy especial. Valentina tendrá mucha suerte de tener una amiga como tú cuando volvamos a estar juntos. ¿Amiga? La palabra cortó como una cuchilla. ¿Sí? Por supuesto. Tartamudeó Sofía. Los amigos se ayudan entre sí, ¿verdad? Alejandro sonrió y soltó sus manos. Entonces nos vemos a las 7. Sofía salió de la oficina con las piernas temblorosas. Se sentó en su escritorio y miró sus propias manos, todavía sintiendo el calor de sus dedos. ¿Qué estaba haciendo con su propia vida? A las 7 de la tarde, Sofía estaba parada en la puerta del estudio Ritmo. Se había cambiado la chaqueta por una blusa más ligera y se había puesto zapatos planos adecuados para bailar. Su corazón latía erráticamente. Alejandro llegó 5 minutos después, visiblemente nervioso. Vestía una camisa polo oscura y zapatillas deportivas. Sofía nunca lo había visto tan normal. Era la primera vez que veía a Alejandro sin su armadura de traje, y parecía aún más peligroso de esta manera. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Lo estoy. Entraron al estudio. Era pequeño, con espejos en las paredes y música ambiental suave.
Otras personas ensayaban en parejas, perdidas en sus propios mundos. El profesor Carlos está ocupado hoy, dijo la recepcionista, pero pueden usar la sala 2. Por cuenta de la casa, Sofía le agradeció y condujo a Alejandro a una sala más pequeña y privada. Empecemos con un vals, dijo, tratando de sonar segura. Es más fácil, más lento. Sofía conectó su teléfono al sistema de sonido. Una canción suave comenzó a sonar. Se volvió hacia Alejandro y extendió sus manos. Vamos. Alejandro se acercó vacilante. Cuando sus manos se tocaron, Sofía sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Mano izquierda en mi hombro, instruyó, su voz saliendo más ronca de lo previsto. Mano derecha sostiene la mía así. Alejandro obedeció, y de repente estaban muy cerca. Sofía podía oler su colonia, sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Está mal, pero nada en mí quiere soltarlo, pensó. Ahora sigue mis pasos, despacio. Comenzaron a moverse. Alejandro fue torpe al principio, pisándole los pies algunas veces, disculpándose con cada tropiezo. Relájate, susurró Sofía. No pienses en los pasos. Siente la música. Gradualmente, Alejandro se soltó. Los movimientos se volvieron más fluidos, más naturales. Sofía cerró los ojos y se dejó llevar por el ritmo, olvidando por un momento que esto era solo una lección. Olvidando que él estaba aprendiendo a bailar para otra mujer. ¿Así?, preguntó, su voz muy cerca de su oído. Sofía abrió los ojos y se dio cuenta de que estaban verdaderamente bailando. Cerca, sincronizados, como si hubieran conocido los pasos del otro durante años. Así, susurró. Por un momento que duró una eternidad, se quedaron así, bailando en silencio, con los ojos fijos el uno en el otro, como si fueran solo un hombre y una mujer que se habían encontrado en la pista de baile. Si me acercara un poco más, no tendría la fuerza para resistirme, pensó Sofía, sintiendo su corazón acelerar peligrosamente. Entonces la música terminó. Se separaron abruptamente, como despertando de un sueño. Tú bailas muy bien, dijo Alejandro, sin aliento. Tú también. Valentina quedará impresionada. La mención del nombre de Valentina rompió el hechizo completamente. Intentemos salsa ahora, propuso Sofía, tratando de volver al papel de profesora. Pasaron otra hora en el estudio. Sofía le enseñó los pasos básicos de salsa, tango, incluso un poco de swing. Alejandro aprendía rápido, y Sofía no podía negar que bailar con él era mágico. Pero cada canción que terminaba traía de vuelta la realidad. Él estaba ahí por Valentina, siempre Valentina. Creo que es suficiente por hoy, dijo Sofía cuando el estudio comenzó a vaciarse. Sofía, ¿yo? Esto fue increíble, muchas gracias. Salieron juntos. Afuera, la noche era cálida y Madrid zumbaba con vida. Sofía, ¿quieres que te lleve a casa?, ofreció Alejandro. No es necesario. Tomaré el metro. Sofía, después de todo lo que hiciste por mí hoy, al menos déjame llevarte. Sofía dudó, pero aceptó. En el coche, permanecieron en su mayoría en silencio. Sofía notó que Alejandro la miraba de vez en cuando por el retrovisor, como si quisiera decir algo que no podía formar en palabras. Cuando cambió de marcha, su mano rozó ligeramente el brazo de ella que descansaba en el asiento. Ninguno comentó nada, pero Sofía sintió electricidad recorrer todo su cuerpo. Cuando llegaron a Malasaña, Alejandro estacionó frente a su edificio. ¿Sofía? ¿Sí? Hoy fue especial. Gracias por mostrarme que puedo ser diferente de lo que pensaba. Sofía forzó una sonrisa. Valentina amará al nuevo Alejandro. ¿Realmente crees que funcionará? Sofía lo miró. Vio al hombre que había bailado con ella, que se había entregado completamente durante unas horas. Vio al hombre que podría amar a cualquier mujer que le diera una oportunidad real. Funcionará, dijo, bajando del coche. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Sofía.
Sofía subió al apartamento y se tiró en la cama, todavía con su ropa de baile. Cerró los ojos y todavía podía sentir sus manos en su cintura, su aliento en su cuello. Acababa de pasar la noche más mágica de su vida, y al final, la mujer a la que él aprendería a amar nunca sería ella. La transformación comenzó el jueves. Sofía llegó a la oficina y encontró a Alejandro vistiendo la camisa celeste que ella había sugerido, sin corbata, mangas arremangadas hasta los codos. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él distraídamente. Sintió su corazón acelerarse. «Buenos días, coita, Sofía», dijo, y había algo diferente en su sonrisa, más suave, más genuina. «Buenos días, Alejandro». Durante toda la mañana, Sofía notó pequeños detalles que nunca había visto antes. La forma en que agradecía a la señora de la limpieza que ordenaba su oficina. Cómo preguntó al repartidor si quería un vaso de agua. Pequeños gestos de humanidad que no existían antes. A las 11, Alejandro apareció en su escritorio con 2 cafés. «Pensé que tal vez querrías uno», dijo, ofreciendo una de las tazas. Sofía tomó el café, sus manos rozándose brevemente. Era la primera vez en 3 años que él le traía café. «Gracias. Envié el mensaje a Vale anoche, como sugeriste». Sofía sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Cómo respondió? Alejandro sacó su teléfono y le mostró la conversación. Sofía leyó el mensaje que él había enviado. «Pensé en ti hoy cuando vi un hermoso atardecer. Me recordó tu sonrisa». La respuesta de Valentina decía, «¡Qué sorpresa! Nunca fuiste de romanticismos. ¿Qué pasó?». Sofía leyó las palabras y sintió una punzada en el pecho. Tenía el privilegio de recibir las palabras que ella misma quería escuchar. «No es exactamente lo que esperábamos», dijo Alejandro preocupado. «Es normal», tranquilizó Sofía, aunque sintiendo una punzada de celos al ver el nombre de Valentina en la pantalla. «Está sorprendida. Eso es bueno. Significa que vas por buen camino». «¿Tú crees?» «Lo creo». El día continuó con pequeñas transformaciones. Sofía observó a Alejandro charlar con compañeros de trabajo de manera más casual. Se rió de un chiste que normalmente habría ignorado. Preguntó cómo había sido el fin de semana de un empleado. A la hora del almuerzo, apareció en su escritorio nuevamente. «Almorcemos juntos. Quiero hablar sobre los siguientes pasos». Sofía dudó. Almorzar con Alejandro siempre había sido algo estrictamente profesional cuando sucedía, pero había algo diferente en su tono, más personal. «Claro». Fueron a un pequeño restaurante cerca de la oficina, muy diferente de los lugares sofisticados que Alejandro frecuentaba con Valentina. Era simple, acogedor, con música en vivo y un ambiente relajado. «¿Cómo conoces este lugar?», preguntó Alejandro después de sentarse. «Vengo aquí a veces después de las clases de baile». «¿Todavía bailas?», Sofía asintió. «Una vez a la semana. Es mi momento para relajarme». «¿Sola?». Sofía dudó. «Hay un grupo que va regularmente. Hemos formado algo así como un público habitual». Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho. Sofía tenía toda una vida de la que él no sabía nada. «Cuéntame más», dijo. Durante el almuerzo, Alejandro descubrió cosas sobre Sofía que lo fascinaron. Leía vorazmente. Todo lo que caía en sus manos. Le gustaban las películas antiguas y la música clásica, pero también el jazz y el swing. Hacía trabajo voluntario los domingos en un hogar de ancianos en Carabanchel. «¿Por qué nunca me contaste nada de esto?», preguntó. Sofía sonrió tristemente. «Nunca me lo preguntaste». La respuesta fue como una bofetada. Ella tenía razón. En 3 años, nunca le había hecho ni una sola pregunta personal. «Tienes razón. Fui un idiota». «No fuiste un idiota, fuiste profesional». «No, Sofía. Fui un idiota. Tú sabes todo sobre mí, mis gustos, mis rarezas, incluso cómo me gusta el café. Y yo ni siquiera sabía que haces trabajo voluntario».
Sofía removió su comida sin responder. «Sofía, ¿por qué aceptaste ayudarme con Valentina?» La pregunta salió de la nada. Pero Alejandro se dio cuenta de que necesitaba entender. «Porque me lo pediste», respondió después de un momento. «Pero, ¿por qué aceptaste? Estaba muy por encima de tus obligaciones como asistente». Sofía lo miró durante un largo momento. «Porque quería que fueras feliz». La simplicidad de la respuesta dejó a Alejandro sin palabras. Sofía quería que él fuera feliz sin esperar nada a cambio, sin ganar nada de ello, simplemente porque él le importaba. «Sofía, es tarde, deberíamos irnos». En el coche de regreso a Malasaña esa tarde, permanecieron en su mayoría en silencio. Alejandro estaba procesando todo lo que había descubierto, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que solo ahora se daba cuenta que existía. Cuando llegaron al edificio de Sofía, Alejandro estacionó y se volvió hacia ella. «Sofía, gracias, por hoy, por todo lo que has hecho por mí, por soportarme todos estos años». Sofía sonrió, y fue la primera vez en semanas que Alejandro vio una sonrisa genuina en su rostro. «Ha sido un placer trabajar contigo, Alejandro». «Ha sido». Sofía pareció darse cuenta de lo que había dicho. Es un placer. Pero había algo definitivo en ese. «Ha sido». Como si estuviera diciendo adiós. Sofía bajó del coche y saludó antes de entrar al edificio. Alejandro se quedó ahí sentado, viendo las luces encenderse en las ventanas, tratando de adivinar cuál era la suya. ¿Por qué sentía que acababa de perder algo importante? ¿Por qué el «ha sido» de Sofía sonaba como una despedida? ¿Y por qué, por primera vez en meses, no tenía ganas de llamar a Valentina? Alejandro se durmió esa noche con una certeza extraña creciendo en su pecho. Había pasado 3 años buscando a la mujer perfecta en todos los lugares equivocados, cuando ella había estado ahí todo el tiempo, justo frente a él. El problema era que tal vez era demasiado tarde para hacer algo al respecto. La decisión llegó el martes por la mañana, cuando Alejandro llegó a la oficina y encontró a Sofía organizando su escritorio con la misma dedicación silenciosa de siempre. Vestía una blusa simple, cabello en el moño habitual, sin maquillaje más allá de un lápiz labial discreto. Nada en ella gritaba por atención, pero Alejandro no podía quitarle los ojos de encima. «Buenos días, Alejandro». «Buenos días, Sofía». Ella le entregó café con azúcar morena y la agenda del día. Sus dedos se tocaron brevemente en el intercambio, y Alejandro sintió una electricidad que nunca había notado antes. O tal vez siempre la había notado, pero la ignoraba. «Tu reunión con los clientes japoneses fue confirmada para mañana a las 10», dijo Sofía, profesional como siempre. Y Valentina llamó. «Quiere que la llames cuando llegues». Alejandro asintió, pero no llamó a Valentina. Se quedó en su oficina observando a Sofía a través de la puerta de cristal, tratando de entender cuándo exactamente había dejado de verla solo como una asistente y había comenzado a verla como una mujer. La respuesta era perturbadora. Probablemente siempre la había visto como una mujer, pero se había negado a admitirlo. A las 11, Valentina apareció en la oficina, elegante como siempre, vistiendo un vestido que costaba una fortuna y zapatos que hacían que sus piernas parecieran interminables. Hace unos meses, verla habría hecho que el corazón de Alejandro se acelerara. Hoy, solo sintió una punzada de culpa. «Hola, amor». Valentina lo besó y se sentó en la silla frente a su escritorio. «No me devolviste la llamada». «Lo siento, estaba pensando». «¿En qué?» Alejandro la miró. Valentina era objetivamente perfecta, hermosa, sofisticada, exitosa. Cualquier hombre estaría orgulloso de tenerla a su lado. «Valentina, necesitamos hablar». «¿Sobre nosotros?» Algo en su tono hizo que la sonrisa de ella vacilara. ¿Sobre qué? Alejandro se levantó y fue hacia la ventana. Abajo, la ciudad bullía de vida. Gente apresurándose hacia sus compromisos, cada uno llevando sus propias historias, sus propios dramas.
Valentina, ¿me amas? Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas eso? ¿Me amas como soy? ¿O amas en lo que me he convertido? Valentina frunció el ceño. Alejandro, estás hablando en acertijos. Por supuesto que amo quien eres. ¿Quién soy? ¿O en quién querías que me convirtiera? El silencio que siguió fue revelador. Alejandro, has cambiado para mejor. Eres más atento, más presente, más. Pero de la manera en que siempre quisiste que fuera. ¿Y qué hay de malo en eso? Las personas cambian, evolucionan. Tú evolucionaste. Alejandro se volvió para enfrentarla. Valentina, ¿alguna vez has amado a alguien que no necesitara cambiar nada para complacerte? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Es una pregunta simple. ¿Alguna vez has amado a alguien exactamente como era, sin querer modificar nada? Valentina dudó. Y en esa duda, Alejandro tuvo su respuesta. Todo el mundo tiene defectos, dijo finalmente. Todo el mundo puede mejorar. Algunos defectos son parte de quienes somos. Y algunas personas nos aman precisamente por ellos. Alejandro, ¿a dónde va esto? Alejandro regresó al escritorio y se sentó. Valentina, no funcionamos. Las palabras salieron más directas de lo que había pretendido, pero era la verdad. ¿Qué quieres decir con que no funcionamos? Estábamos muy bien. A mis padres les encantabas. Mis amigos. A tus padres les encantó la versión mejorada de mí. A tus amigos les gustó el hombre que moldeaste. ¿Pero tú? ¿Alguna vez me amaste cuando era frío, cerrado, adicto al trabajo? Valentina abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Pensé que sí, dijo finalmente. Pensé que sí, pero no podías soportarlo. Te quejabas constantemente de que era distante, de que no me abría, de que no era lo suficientemente romántico, porque sabía que podía ser mejor. ¿Y si no pudiera? ¿Y si ese fuera mi máximo? Valentina lo miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Pero cambiaste. Demostraste que podías ser mejor. Cambié porque quería recuperarte. Pero no fue un cambio real, Valentina. Fue actuación. ¿Actuación? Estaba interpretando el papel del hombre que querías. Valentina se levantó abruptamente. Alejandro, esto es ridículo. Eres tú, mejorado, madurado, pero sigues siendo tú. No, Valentina. Soy una versión de mí mismo que alguien me enseñó a ser. Algo en su tono hizo que Valentina se detuviera. ¿Alguien te enseñó? Alejandro se dio cuenta de que había dicho demasiado. Lo que importa es que no tenemos futuro, no uno real. ¿Por qué? Explícame por qué. Alejandro respiró profundamente. Valentina merecía honestidad. Porque me doy cuenta de que paso más tiempo fingiendo ser quien tú quieres que siendo quien realmente soy. ¿Y quién eres realmente? Alejandro miró a través de la puerta de cristal. Sofía estaba organizando documentos en su escritorio, completamente ajena a la conversación que definiría el futuro de todos. Había una serenidad en ella, una naturalidad en cada gesto simple. Ya no lo sé, pero sé que no es esta versión romántica que te conquistó. Valentina guardó silencio durante un largo momento, procesando. «Hay alguien más», dijo finalmente. No era una pregunta, Valentina. «La hay. Puedo verlo en tus ojos». Se acercó. «¿Quién es?» «No se trata de alguien más. Se trata de nosotros». «¿Quién es Alejandro?» Alejandro la miró y vio que Valentina ya lo sabía. Había una inteligencia aguda en esos ojos azules, una percepción que había subestimado. «Es ella, ¿verdad?», dijo Valentina, mirando hacia el escritorio de Sofía a través de la puerta de cristal. «La asistente». Alejandro no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. Valentina se rió, pero fue un sonido amargo. «La asistente». «Dios mío, Alejandro». «Valentina, no hables así». «Así como. Sofía es exactamente lo que es, una asistente. Simple. Ordinaria». «Basta».
La firmeza en la voz de Alejandro hizo que Valentina retrocediera un paso. No hables de Sofía de esa manera. Sofía. Valentina repitió el nombre como si fuera algo desagradable en su boca. ¿Y qué tiene ella que yo no tenga? Alejandro miró a Sofía a través de la puerta de cristal. Estaba al teléfono, hablando suavemente, sonriendo a quien fuera que estuviera al otro lado de la línea. Ella me ve, dijo finalmente. Yo también te veo. No, Valentina, tú ves lo que quieres ver. Sofía me ve como soy. Y por alguna razón, eso es suficiente para ella. Valentina guardó silencio, absorbiendo las palabras. ¿Estás rompiendo conmigo por una empleada? Estoy rompiendo porque me doy cuenta de que nunca fuimos verdaderamente compatibles. Me forcé a hacer lo que tú querías, y tú te forzaste a aceptar migajas de lo que realmente necesitabas. ¿Migajas? Valentina, mereces a alguien que sea naturalmente romántico, naturalmente abierto, naturalmente todo lo que quieres. No alguien que tiene que actuar para complacerte. Valentina lo miró durante un largo momento. Y ella te acepta como realmente eres. Siempre lo ha hecho, incluso cuando era frío y cerrado. Especialmente entonces. Valentina tomó su bolso, digna incluso en la derrota. Sabes que ella ha estado enamorada de ti durante años, ¿verdad? Alejandro sintió su corazón detenerse. ¿Cómo? Lo noté el primer día que vine aquí. La forma en que te mira. Cómo se tensa cuando estoy cerca. Me odia, y ni siquiera la culpo. Valentina sonrió tristemente. ¿Sabes qué es irónico, Alejandro? Por primera vez en mi vida, estoy perdiendo ante alguien que no puede competir conmigo. Y tal vez esa es exactamente la razón por la que ella ganó. Valentina salió de la oficina sin mirar atrás. Alejandro la vio pasar junto al escritorio de Sofía. Sofía levantó la vista cortésmente, sin imaginar el peso de lo que acababa de suceder. Alejandro la vio sonreír amablemente a Valentina. Esa sonrisa genuina que nunca tenía artificio. Y en ese instante, lo supo. Aquí era donde siempre había pertenecido. Ahora solo tenía que descubrir si no era demasiado tarde para conquistar a la mujer que tal vez siempre había sido su verdadero amor. Sofía no apareció en la oficina el miércoles. Alejandro llegó a las 8 de la mañana y encontró su escritorio vacío. A las 8:30 comenzó a preocuparse. A las 9 estaba francamente ansioso. Sofía nunca llegaba tarde. Nunca faltaba al trabajo sin aviso. Llamó a su celular. Buzón de voz. Sara. Llamó a una empleada de contabilidad que pasaba por el pasillo. ¿Has visto a Sofía hoy? No, señor. Vega, no vino. Es extraño. Sofía nunca falta. Alejandro regresó a su oficina, inquieto. Algo estaba mal. Sofía había estado extraña el martes, más callada de lo normal, con esa melancolía en sus ojos que él solo ahora estaba aprendiendo a reconocer. Y después de lo que pasó con Valentina, a las 10, Alejandro no pudo soportarlo más. Fue a Recursos Humanos e insistió en obtener la dirección de Sofía. La empleada dudó. Era contra las políticas, pero algo en la expresión de Alejandro, en la urgencia casi desesperada en su voz, la convenció. Calle Andrés Mellado 47, apartamento 3B. Malasaña. Alejandro canceló todas sus reuniones del día y salió. La tarde estaba nublada, con nubes pesadas amenazando lluvia en cualquier momento. El tráfico hacia Malasaña era caótico, y Alejandro tamborileaba los dedos en el volante impacientemente. ¿Por qué no había aparecido Sofía? ¿Estaba enferma? ¿O la posibilidad que no quería admitir? Se había dado cuenta de algo sobre su ruptura con Valentina. El edificio de Sofía estaba en una calle tranquila, alejada del bullicio del centro. Era un edificio antiguo, bien mantenido, del tipo que alojaba familias de clase media que luchaban por pagar las facturas a fin de mes. Alejandro subió las escaleras hasta el tercer piso. En el apartamento 3B, dudó antes de tocar el timbre. ¿Y si Sofía no quería verlo? ¿Y si estaba evitándolo a propósito? Tocó el timbre
Pasos del otro lado de la puerta. Una pausa. Probablemente estaba mirando por la mirilla, preguntándose qué hacía su jefe ahí. La puerta se abrió lentamente. Sofía apareció vistiendo una camiseta simple y vaqueros, su cabello suelto por primera vez que Alejandro podía recordar. Sin maquillaje, sin la postura profesional. Se veía más joven, más vulnerable y claramente sorprendida. Alejandro, ¿qué? ¿Cómo? Recursos Humanos me dio tu dirección. No apareciste hoy. No contestaste tu teléfono. Estaba preocupado. Sofía apartó la mirada. Lo siento. Debí haber llamado. No me sentía bien. ¿Estás enferma? No físicamente. Se quedaron mirándose durante un momento incómodo. Sofía en la puerta, Alejandro en el pasillo, una distancia que parecía insalvable. ¿Puedo pasar?, preguntó Alejandro finalmente. Sofía dudó, luego se hizo a un lado. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Sofá simple cubierto con una manta tejida, televisión antigua, estanterías llenas de libros apilados en torres inestables. El olor a café todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma de plantas que ocupaban las ventanas. Toda una vida que Alejandro nunca había imaginado, pero que de alguna manera ya sentía familiar. ¿Quieres café?, ofreció Sofía, manteniendo la distancia segura de la cortesía. Sofía, necesitamos hablar. Ella se estremeció ligeramente. Si es sobre ayer, sobre que falté al trabajo, puedo explicar. No es sobre eso. Entonces, ¿de qué se trata? Alejandro respiró profundo. Había ensayado esta conversación durante todo el trayecto hasta allí. Pero ahora, enfrentando a Sofía en su propio territorio, las palabras parecían inadecuadas. Rompí con Valentina. Sofía parpadeó como si no estuviera segura de haber escuchado correctamente. ¿Tú? ¿Rompiste? Ayer. Sofía se sentó en el sofá como si sus piernas no pudieran sostener su peso por más tiempo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que estaba enamorado de la mujer equivocada. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Sofía lo miró como si tratara de descifrar un acertijo. Alejandro, no. Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Lo sé. Sofía se levantó, agitada. Rompiste con Valentina y ahora estás confundido, buscando algún tipo de consuelo familiar. Pero no puedo ser eso. No puedo ser la mujer que buscas cuando estás solo y abandonas cuando encuentras a alguien mejor. Sofía, no entiendes. Entiendo perfectamente. La voz de Sofía era firme, pero Alejandro podía ver el temblor en sus manos. Estás pasando por un momento difícil y quieres a alguien que te conozca bien, que te consuele. Pero no seré la mujer a la que recurres cuando estás solo. Sofía, detente. No puedo más, Alejandro. No puedo seguir siendo la amiga conveniente, la confidente disponible, la... ¡Sofía! Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, y ella dejó de hablar. ¿Cómo te estás poniendo palabras en mi boca que no dije? Entonces, ¿qué viniste a hacer aquí? Alejandro se acercó a ella lentamente, como si Sofía fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. Vine a decirte que tenías razón. ¿Razón sobre qué? Sobre todo. Sobre Valentina, sobre mí, sobre lo que realmente importa. Sofía negó con la cabeza. Alejandro, estás confundido. Acabas de salir de una relación. Sofía. Alejandro se detuvo justo frente a ella. Mírame. A regañadientes, ella levantó los ojos. Rompí con Valentina porque me di cuenta de que nunca la amé realmente. Amaba la idea de ella, la fantasía que creé sobre cómo sería nuestra vida juntos. Pero nunca la amé a ella. Alejandro. ¿Y sabes cuándo me di cuenta de eso? Sofía no respondió. O cuando comprendí que contigo nunca necesité fingir ser alguien más. Cuando me di cuenta de que me conoces mejor de lo que yo mismo me conozco. Cuando noté que los momentos más felices de los últimos meses no estaban junto a Valentina, estaban contigo. ¿Conmigo? En ese estudio de baile, en el restaurante de Chamberí.
Cada vez que sonríes cuando crees que nadie está mirando. Cada vez que pones azúcar morena en mi café sin preguntar si así me gusta. Sofía estaba temblando ahora. Alejandro, no puedes estar diciendo esto. ¿Por qué no? Porque solo soy tu asistente. Soy ordinaria, simple. No tengo nada de lo que Valentina tiene. Sofía. Alejandro sostuvo su rostro entre sus manos. Tienes todo lo que importa. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear la ventana, como si el cielo estuviera llorando por la intensidad del momento. Alejandro. Sofía, te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Crudas, honestas. No. Sofía estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No puedes amarme. ¿Por qué no? Porque te he amado durante años, y si esto no es real, no lo sobreviviré. Alejandro sintió su corazón romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Sofía, mírame. Ella obedeció, incluso a través de las lágrimas. ¿Crees que conduciría hasta aquí? ¿Cancelaría toda mi agenda? ¿Subiría 3 pisos de escaleras bajo la lluvia por gratitud? Sofía sollozó. ¿Crees que terminaría una relación de 8 meses? Enfrentaría la furia de Valentina. ¿Pondría mi vida entera patas arriba por confusión? No lo sé. Sofía, te amo. No a la asistente eficiente, no a la amiga leal, no a la mujer que me ayudó con Valentina. Te amo a ti, la mujer que baila sola en su habitación cuando está triste, que lee novelas escondidas durante el almuerzo, que conoce mi estado de ánimo por la forma en que cierro un cajón. La lluvia se intensificó afuera, tamborileando en las ventanas como un aplauso. Alejandro. Sofía, he estado sintiendo esto durante semanas, tal vez meses. Simplemente no tuve el valor de admitirlo. Sofía negó con la cabeza, todavía resistiéndose. Alejandro, estás confundido. Acabas de terminar una relación. No estoy confundido. Sostuvo su rostro entre sus manos. Estoy viendo con claridad por primera vez en años. ¿Cómo puedo estar segura? ¿Cómo puedo saber que no es solo Sofía? Su voz salió como un susurro urgente. Deja de huir de mí. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas, temblando. Tengo miedo, confesó. Miedo de creer y luego. No habrá un y luego. No habrá nadie más. Alejandro deslizó su mano hacia la nuca de ella, sus dedos enredándose en su cabello suelto. Sofía, solo tú. Solamente tú. ¿Me amas?, preguntó, su voz ronca de emoción. Tanto que duele, susurró, cerrando los ojos como si las palabras le causaran dolor. Sofía, mírame. Cuando abrió los ojos, Alejandro vio todo ahí. Años de amor escondido, noches sin dormir, sonrisas forzadas en la oficina. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Y ahí, en el simple apartamento de Malasaña, mientras la lluvia comenzaba a golpear contra las ventanas, Alejandro envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Sofía y la atrajo hacia él. El primer toque de labios fue eléctrico, casi reverente. Pero luego algo explotó entre ellos. Sofía resistió por una fracción de segundo, sus manos empujando ligeramente contra su pecho. Luego se rindió completamente, como una presa finalmente cediendo. El beso se intensificó, urgente, desesperado. Alejandro profundizó el movimiento, sus manos deslizándose en su cabello suelto, atrayéndola más cerca como si quisiera eliminar cualquier distancia que todavía existiera entre ellos. Sofía gimió suavemente contra su boca, un sonido que venía de algún lugar profundo, contenido durante años. Sus respiraciones se mezclaron, pesadas e irregulares. Alejandro mordió suavemente su labio inferior, y Sofía arqueó su cuerpo contra el de él, sus manos ahora aferrándose a su camisa con fuerza. No era un beso ensayado, era pura necesidad, años de restricción explotando en segundos. Lenguas encontrándose con un hambre que ninguno sabía que tenían.
cuerpos presionándose juntos como si quisieran fusionarse en uno. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Alejandro besó suavemente su cuello, sintiendo su pulso acelerado contra sus labios. Sofía se rió entre las lágrimas, un sonido mitad llanto, mitad alivio. Pensé que moriría guardando esto dentro. Susurró. Alejandro la atrajo en un abrazo apretado, como si quisiera protegerla de todos los años de dolor que había llevado sola. Sofía se aferró a él, como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había puesto patas arriba. Nunca más, murmuró contra su cabello, respirando el suave aroma de su champú, mezclado con el sonido de la tormenta lavando el mundo afuera. Nunca más guardarás nada sola. Sofía apoyó su frente en su pecho, escuchando su corazón acelerado mezclándose con el ritmo de la lluvia en las ventanas. Alejandro. No me dejes despertar si esto es un sueño. Alejandro sonrió, todavía sintiendo su respiración calmándose contra su pecho. No es un sueño, Sofía. Es la realidad que tardé demasiado en ver. Ella se acurrucó contra su pecho nuevamente, y Alejandro la envolvió en sus brazos, protegiéndola como un tesoro que casi había perdido por pura estupidez. El amor verdadero no estaba en Valentina, ni en recuerdos idealizados, ni en fantasías de perfección. Estaba en Sofía, la mujer que lo conoció cuando era frío y cerrado, que lo amó antes de que se transformara en alguien mejor, que vio en él posibilidades que ni siquiera sabía que existían. Siempre había estado ahí, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió en paz, sabiendo que despertaría junto a la mujer que finalmente podía llamar suya. No a través de la conquista, no a través de estrategia, no a través de transformación. A través del amor verdadero. Sofía se durmió en sus brazos, una sonrisa en sus labios, finalmente libre del dolor de amar en silencio. Finalmente en casa, afuera, Madrid respiraba bajo las estrellas. La tormenta que había lavado la ciudad 2 días antes había dado paso a un cielo limpio e infinito, como si el tiempo mismo hubiera conspirado para llevarlos del dolor a la paz, de la lluvia a las estrellas. 2 días después, la atmósfera entre ellos todavía se sentía como un sueño delicado, que podría desmoronarse en cualquier momento. 2 días que parecían una eternidad de descubrimientos, días suficientes para saber que no había vuelta atrás. Alejandro no quería esconder nada más, no de sí mismo, no del mundo. El viernes por la noche, invitó a Sofía a cenar en un restaurante discreto en Lavapiés, con vista al Manzanares iluminado. No era un lugar lujoso como los que frecuentaba con Valentina. Era acogedor, íntimo, lleno de encanto. Las luces ámbar, la música suave de fondo y la brisa suave que venía del río parecían elegidos a propósito para ese momento. Sofía llegó vistiendo un vestido azul marino simple, pero en ella se veía deslumbrante. Había algo nuevo en su mirada, no la asistente reservada ni la mujer que se escondía detrás de sonrisas contenidas. Aquí estaba Sofía en su totalidad, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Alejandro se levantó cuando la vio llegar, su corazón acelerándose como si fuera una primera cita. «Te ves hermosa», dijo, apartando la silla para ella. Sofía se sonrojó ligeramente, todavía no acostumbrada a este tipo de atención de él. Durante la cena, hablaron como nunca habían hablado antes. No como jefe y empleada, no como amigos cautelosos, como un hombre y una mujer que finalmente se permitían ser vulnerables el uno con el otro. «Sofía», dijo Alejandro, entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa, «quiero que sepas que esto no es un secreto ni un impulso. Eres la mujer que elegí, y quiero que el mundo lo sepa». Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas contenidas. «Alejandro, esperé tanto tiempo sin realmente esperar. Pensé que te amaría en silencio hasta el final». Él acarició su mano con el pulgar. «Entonces ahora me amarás en voz alta». Sofía se rió suavemente, la emoción desbordándose. «Todavía no puedo creer que esto sea real». «Es real», susurró Alejandro.
más real que cualquier cosa que haya experimentado. Después de la cena, caminaron juntos a la terraza del restaurante. La ciudad se extendía a sus pies, la torre de las comunicaciones iluminada en la distancia, como si bendijera ese encuentro. «Es hermoso», dijo Sofía, apoyándose en la barandilla. «¿Lo es?», coincidió Alejandro, pero no estaba mirando la vista, la estaba mirando a ella. Sofía se dio vuelta y lo encontró observándola. Algo cambió en el aire entre ellos. Una electricidad, una tensión que exigía resolución. En ese instante, ambos supieron que la espera había terminado. Alejandro la atrajo hacia él lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Ella no retrocedió. El beso comenzó suave, casi reverente, pero en segundos se transformó en algo mucho más intenso. Alejandro profundizó el movimiento, sus manos enredándose en su cabello, atrayéndola más cerca como si quisiera eliminar cualquier distancia que todavía existiera. Sofía gimió suavemente contra su boca, un sonido viniendo de algún lugar profundo que había sido silenciado durante años. Su respiración se volvió irregular. Alejandro mordió suavemente su labio inferior, y Sofía arqueó su cuerpo contra el de él, sus manos aferrándose a su camisa como si fuera su única ancla en el mundo. Años de amor contenido explotaron en cada toque, lenguas encontrándose con necesidad voraz, cuerpos presionándose juntos como si quisieran fusionarse en uno. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «Sofía, no digas nada», susurró. «Solo no me dejes ir a casa sola esta noche». La petición salió vulnerable, valiente, y Alejandro sintió algo definitivamente cambiar en su pecho. «Nunca más», prometió. En el apartamento de Alejandro, con la ciudad iluminada extendiéndose abajo a través de los amplios ventanales, se detuvieron en medio de la sala. El silencio estaba cargado de promesas. Solo el sonido distante del tráfico y sus respiraciones ligeramente aceleradas. Sofía miró alrededor. El ambiente sofisticado, la vista espectacular, y luego volvió sus ojos a Alejandro. Había una pregunta silenciosa ahí, una confirmación final. Se observaron durante largos segundos, como memorizando ese momento, sabiendo que sería la línea divisoria entre todo lo que fue y todo lo que sería. Sofía respiró profundo. Alejandro solo observó, esperando. El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de sentimientos guardados. Entonces, sin palabras, ella dio un paso hacia él. Alejandro se acercó lentamente, sostuvo su rostro entre sus manos. «¿Estás segura?», susurró. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió. Y entonces el deseo que había sido pospuesto durante tanto tiempo finalmente se transformó en entrega. No hubo prisa, pero tampoco hubo reservas. Alejandro la besó tan pronto como la puerta se cerró, esta vez con una intensidad que la hizo tambalearse. Sofía se aferró a él, devolviendo cada beso, cada caricia como alguien que finalmente podía expresar todo lo que había guardado. Sus manos exploraron su rostro, su cuello, sus hombros, memorizando la suavidad de la piel bajo sus dedos. Su perfume, algo floral y discreto, se mezclaba con el calor que emanaba entre ellos. Sofía tembló bajo las caricias, su respiración entrecortándose, creando un ritmo íntimo que solo ellos podían escuchar. «¿Estás segura?», susurró Alejandro contra su oído, su voz ronca resonando en el silencio del apartamento. «Lo estoy», respondió sin vacilar. «Te he amado durante tanto tiempo». Era amor vestido de piel, toques firmes pero cuidadosos, caricias que hablaban sin palabras. Alejandro la guió con la intensidad de alguien que finalmente podía expresar todo lo que sentía, pero siempre con la devoción de alguien que conocía el valor de lo que estaba recibiendo. Sofía se entregó con la vulnerabilidad de alguien que siempre había amado en silencio. Cada suspiro una confesión que nunca se había atrevido a hacer. Y entonces, no hubo vuelta atrás. Se perdieron el uno en el otro ahí,
en el dormitorio iluminado solo por las luces de la ciudad. Entre susurros, gemidos suaves y lágrimas de felicidad, hicieron el amor como si el mundo entero hubiera desaparecido. Como si solo quedaran ellos dos, completos, libres, finalmente donde siempre debieron haber estado. Cuando el calor de los cuerpos se calmó, permanecieron entrelazados, la respiración todavía irregular, los corazones todavía acelerados. Sofía apoyó su cabeza en el pecho de Alejandro, escuchando sus latidos sincronizarse con los de ella. 2 días atrás, la lluvia había lavado la ciudad. Ahora lavaban sus propias almas. Afuera, el Manzanares continuaba iluminado, pero para ellos, el universo entero cabía en ese dormitorio. «Ya no necesito soñar», susurró Sofía contra su piel. «Estás aquí». Alejandro besó la parte superior de su cabeza, sintiendo el cabello suave contra sus labios. «Esto es lo que el amor siempre fue», dijo suavemente. «No fantasía, no recuerdos, sino quien camina con nosotros cada día». Sofía levantó su rostro para mirarlo, sus ojos todavía brillando en la penumbra. «¿No te arrepentirás mañana?» Alejandro sostuvo su rostro entre sus manos. «Sofía, de lo que me arrepiento es de cada día que no te vi. Cada vez que estuviste ahí a mi lado y yo estaba demasiado ciego para notarlo». Ella sonrió finalmente, permitiéndose creer. «Entonces, quédate conmigo». La petición salió vulnerable, valiente. Alejandro la miró a los ojos durante un largo momento, como si quisiera grabar esa pregunta para siempre en su memoria. «Para siempre», prometió, sellando la promesa con un beso suave. Sofía se acurrucó contra su pecho nuevamente, y Alejandro la envolvió en sus brazos, protegiéndola como un tesoro que casi había perdido por pura estupidez. El amor verdadero no estaba en Valentina, ni en recuerdos idealizados, ni en fantasías de perfección. Estaba en Sofía, la mujer que lo conoció cuando era frío y cerrado, que lo amó antes de que se transformara en alguien mejor, que vio en él posibilidades que ni siquiera sabía que existían. Siempre había estado ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se durmió en paz, sabiendo que despertaría junto a la mujer que finalmente podía llamar suya. No a través de la conquista, no a través de estrategia, no a través de transformación, a través del amor verdadero. Sofía se durmió en sus brazos, una sonrisa en sus labios, finalmente libre del dolor de amar en silencio. Finalmente, en casa. Afuera, Madrid respiraba bajo las estrellas. La tormenta que había lavado la ciudad 2 días antes había dado paso a un cielo limpio e infinito, como si el tiempo mismo hubiera conspirado para llevarlos del dolor a la paz, de la lluvia a las estrellas. El Manzanares, testigo silencioso de una historia de amor más que encontró su camino. Parecía guardar en silencio la promesa que se habían hecho el uno al otro, con sus luces eternas y río infinito. Y la mañana siguiente, cuando despertaron entrelazados, con la luz dorada del sol entrando por las ventanas, supieron que esta era solo la primera de todas las mañanas por venir. El amor verdadero no necesita milagros, solo necesita el valor de ver quién siempre estuvo a nuestro lado. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Dale like y suscríbete a nuestro canal porque a veces el amor de tu vida no llega, simplemente se revela. Y créeme, no querrás perderte nuestra próxima historia. Suscríbete ahora y activa las notificaciones porque tenemos más historias de amor increíbles en camino que te harán creer en el destino una vez más.